No dio la talla, no dio la talla. Eso dice la gente en las calles, en la tertulia familiar y de amigos. No dio la talla. Dicen quienes no votamos por el actual presidente. Dicen sobre todo los arrepentidos. Y esa frase van mascullando por la selva del Darién los hermanos y hermanas que dejan la patria porque han sido expulsados por un gobierno fabricante de pobreza y de miseria. No dio la talla. Dicen esos grupos odiadores que se sienten defraudados porque no avanzaron más, porque no les cuajó aquella intentona, aquella consigna de desaparecer, de acabar, de eliminar al correísmo. Con todos los embates de los odiadores, salió fortalecido. Y el correísmo cada vez es una presencia política que impacta en el corazón de la gente con basta recordar la década ganada y sus obras extraordinarias. Entonces no dio la talla. Y no dio la talla en nada para el pueblo. Porque para los privatizadores, para los banqueros, para los grandes grupos económicos, esta ha sido la oportunidad de hacer grandes y buenos negocios. Para eso vinieron. Quienes se dieron con la piedra en los dientes y se arrepienten son aquellos que hace 2 años y medio le dieron un mandato al escándalo, al griterío, a la amenaza, a la mentira y a esos mecanismos de la fake news que ahora arrecian. Tanto es así que seguimos soportando este baño de sangre, esta carnicería en las cárceles. Pero más aún, duele a la patria saber que en esos macabros escenarios surge la voz de la delincuencia haciendo una vocería nacional para anunciar que se han puesto de acuerdo los bandidos y que han decidido darnos paz, dejar las vacunas, los chantajes, los secuestros y que van a construir la paz de la mafia. Y lo más grave todavía es verlos en esas ruedas de prensa que se originan dentro de nuestras cárceles. Parece que fuera imposible que esto hubiese ocurrido en el Ecuador. Acompañando el anuncio de Fito y compañía, autoridades del Estado, del gobierno, miembros de la fuerza pública. ¿A dónde nos llevaron? Queremos tratar un temita bastante espinoso. Hay gente que pensó y apoyó y le animó y le arrinconó al presidente para que declare la muerte cruzada. No tienes salvación, le dijeron. Estás caído en la asamblea. Te van a descalificar, te van a destituir en el juicio político. Apresúrate, adelántate, declara y decreta la muerte cruzada. Quien apoya nada pierde. Y el hombre se decidió como un mecanismo indecente eliminar a sus jueces. Si se imaginan ecuatorianos, ese absurdo. Eliminó a los jueces que le estaban juzgando. ¿Para qué? Para que no le juzguen, para que no le condenen. Y pensaron, comenzando por el presidente y sus asesores y sus consultores y sus apoyadores
y sus auspiciantes pensaron que era la panacea y que podían hacer lo que les dé la gana en el corto tiempo de este intervalo, hasta las elecciones anticipadas. Y entonces comenzó a mandar cual boletos de circo los decretos leyes de su antojo e interés. Y los puso, para dorar la píldora, el calificativo de económicos urgentes. Decretos leyes económicos urgentes. Como no había asamblea, era cuestión de trámite, de aligerar los apetitos y lograr sus objetivos de hacer grandes negocios, como aquella ley de la quiebra, que lo primero que atropellaba era el derecho de los trabajadores, en un acto absolutamente inconstitucional, ilegal, contra natura, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, pero a ellos les invale, les importa muy poco. Como estaban frenéticos ante esta herramienta de los decretos leyes, no repararon en que allá, justo en esa corte disque de lujo, escogida por el Trujillato, que estaba por encima de la Constitución y del país, surgió un rescoldo de dignidad por hacer causa común con la Constitución, y de los 4 decretos leyes, apenas uno le dieron cabida, y era aquel que regula el tema tributario. Los demás fueron observados y con informe vinculante desfavorable, inclusive el acuerdo con Costa Rica, que es violatorio de nuestra Constitución, porque en conducta de vasallaje, de entreguismo, de antipatria, someten los intereses nacionales al CIADI, a los tribunales ad hoc, a los arbitrajes internacionales, que son elegidos esos jueces por los proponentes, por los solicitantes, por las grandes transnacionales, inclusive les pagan. ¿Quién va a fallar en contra de sus financistas? Y sabemos el destino fatal que le ha tocado al Ecuador en esos tribunales internacionales, el famoso CIADI. Por esas causas es que la Corte Constitucional observó y inmediatamente vinieron las protestas, las declaraciones de los amargados, de los odiadores, de los que creen que tienen patente de corso para hacer lo que les viene en gana. Algunos politiqueros disfrazados de periodistas levantan una perorata que ni ellos mismos creen, porque si leyeran solamente los derechos y los deberes que informan nuestra Constitución, podrían entender, con una simple lectura del artículo 148 de la Carta Magna, que dispone que cuando hay disolución de la Asamblea se produce también la salida del presidente, solo que tiene que continuar en funciones hasta las elecciones anticipadas. Durante este periodo, solamente podrá expedir decretos leyes de carácter económico urgente, no lo que le da la gana. No leyeron esa letra, no leyeron el artículo completo, que manda a que la Corte Constitucional emita el dictamen vinculante para que entre en vigencia esos decretos leyes. Nunca leyeron, no les importó, no les convino. Y ahora la perorata es en contra de la Corte Constitucional, que repito, fue creación del Trujillato. Pero
ahí hay también gente con amor propio, con sentido del deber y del sometimiento a la Carta Magna. Y por eso hemos visto a esos politiqueros arranchando cámara, micrófono y titulares para denostar en contra de esa corte, a la que llamaron la corte de lujo. Y no nos olvidemos un dato importante. En estos dos gobiernos gemelos, el del traidor y el actual, se dio, paradójicamente, una vacancia constitucional sin funcionamiento de la Corte Constitucional, un hecho altamente violatorio del equilibrio de las funciones del Estado y la disolución de la Asamblea Nacional con la muerte cruzada. Hechos que pasarán a la historia, pero para los capítulos nefastos. Y ahí hay una editora de la gran revista de la oligarquía, de los pelucones, de los odiadores, que refunfuña y reniega de que cómo es posible que ya nos libramos de la Asamblea Nacional y que venga la Corte Constitucional y frene el ímpetu de solución del actual gobierno. ¿Qué cosa tan ridícula? Y son los que integran los medios de comunicación. Así estamos en nuestro país, donde se ven realmente barbaridades. La Constitución para ellos es un trapo sucio que solo vale cuando les conviene. Y en medio de esta campaña electoral, sí es bueno que hagamos una reflexión en beneficio de la memoria. No nos olvidemos, porque si nos olvidemos, perdemos. Porque si nos apantallan con una serie de mentiras, de omisiones que apuntan a la amnesia popular, nos va a volver a pasar esta estafa pseudodemocrática. Por esto es que vemos aquella avalancha por posesionar candidaturas que unas representan nada, otras tienen un lastre y un rabo de paja que se los ve a miles de kilómetros. Por ejemplo, aquel candidato que intenta posesionar un mensaje disque de seriedad, de imparcialidad, de yo no fui, yo no estuve. No, señor Otito. Además de las fotitos, usted asumió un cargo que no merecía. A usted nadie le eligió vicepresidente. Simplemente ahí le puso el traidor para que cumpla una consigna. Como un usurpador de una función a la que le eligió el pueblo a Jorge Glas Espinel. ¿Y saben por qué? Porque Jorge Glas jamás se sometió a la traición de los complotados odiadores. Y ese fue su pecado, entre comillas. De ahí se vinieron Otos y Garabatos. Pero este Otto se convirtió vivamente en el asesor de oído del presidente, en este caso del traidor. Le vimos ejerciendo por todo lado, vocero, gritando a la clase obrera, menospreciando a los trabajadores, insultando a la gente que reclama todos los días por mejores condiciones de vida para todo el pueblo. Así le vimos, ejerciendo a plenitud la vocería del neoliberalismo salvaje, depredador. Esta fue la gestión del vicepresidente, del traidor, el señor Otito. Y luego, cuando arreció la pandemia, cuando los cuerpos de nuestros seres queridos se descomponían en casas, en hogares, cuando fueron estos cuerpos depositados con el dolor de los familiares y la impotencia de la pandemia,
fueron depositados en parterres, en veredas, en las calles, para que vengan aquellos que perdieron absolutamente toda la lógica de la solidaridad, del humanitarismo, y recogieron en cartones y fundas de plástico los cuerpos para ponerlos en fosas comunes. Una acción infame. En ese momento en que se prueban los líderes, en que surge y emerge la grandeza de los estadistas, allí en ese momento, Tito, te fuiste, renunciaste, saliste corriendo, evitando afrontar un acto de solidaridad. Y sobre todo, incumpliendo el compromiso que adquiriste con el traidor. Lo dejaste solo y pusiste distancias para evitar estar presente o afrontando esas múltiples tragedias que le dolió al Ecuador de todos. Y la gente común dice, oye, ¿y para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Cómo así te pones de candidato? ¿Para qué? Vas a hacer lo mismo cuando ejerciste una inmerecida función como vicepresidente del Ecuador. En tu primera prueba mostraste toda tu incompetencia y tu insolidaridad. No eres ni de lejos entonces un candidato que pueda pregonar una propuesta que unifique al Ecuador. Como tampoco podemos aceptar que haya alguien que fundamente su propuesta en el odio y el odio. Y que se vanaglorien sus seguidores y dirigentes, si a eso puede llamarse partido, a ese grupo dirigido por María Paula, la sacadora de ojos. Y que se vanaglorien de que los tiguerones de Esmeraldas están haciendo sentir la diferencia. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Ese no es un debate político. Esa es una trastada que se burla de nuestro dolor, de nuestra inseguridad. Allí no hay ninguna propuesta. Allí hay una terrible confusión de lo que significa el servicio público. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque saliendo de Guatemala podemos caer en Guatepeor. Pero alto está el cielo para los ratones. Es muy difícil para ellos. Pero sí molesta esta actitud en la que juntan precisamente a los odiadores. Y el odio ya dejó de tener efecto. La gente quiere propuestas como las que plantea la Revolución Ciudadana a través de sus candidatos. Aquella dama, doña Luisa González, es el objeto y la víctima de los más infames improperios, ataques e insultos, simplemente porque, como están las cosas, apunta a ganar en una sola vuelta y esto les enferma, les enerva, les desespera, andan sudorosos, desesperados, se les va el poder de las manos, aquel poder que no supieron honrar. Porque todos ellos, Otto, denunciólogo, Herbas, el otro Julano disfrazado de indígena, todos ellos han tenido una vinculación directa con estos dos últimos gobiernos que destruyeron al Ecuador. Hay una enorme diferencia. Y la gente entiende. Frente
a lo sombrío de este panorama, a lo pesimista de este futuro que se nos viene, la gente prende una esperanza y se afinca en algo práctico. ¿Por qué vamos a confiar en quienes nos mintieron?, dice la gente, si nosotros probamos la década ganada, si nosotros logramos construir obras que, a pesar del boicot y el abandono intencional, dizque para acabar con el correísmo, allí están: hospitales, centros de salud, escuelas del milenio, réplicas de instituciones señeras que han desafiado al tiempo y a la desidia, y que se mantienen ahí y que requieren una rehabilitación, un mantenimiento para volver a activar aquellos importantes capítulos que informan una propuesta electoral de la Revolución Ciudadana: seguridad ciudadana, educación, salud, vialidad. Estamos aislados, y no porque nos hayan caído las 7 plagas de Egipto, sino porque intencionalmente lo hicieron para destruir y que el país se olvide de algo que está más fresco que nunca, aunque sea repetitivo. Los muertos que ustedes matan, gozamos de buena salud. Hay un hecho reciente que marca la conducta, diría la inconducta, de los desesperados que se sienten perdedores, que no les cuaja el numerito. Están optando por todo. No tienen límite. Nadie les controla. Hay una función electoral que mira para otro lado. Mienten impunemente. Un medio de comunicación miente y publica con una foto gigante un reportaje mentiroso, falso, con sugerencias que lo único que intentan es perjudicar a un candidato que de lejos es el mejor para vicepresidente de la República. Andrés Arauz, que dizque hacía campaña en un vehículo que podría haber sido, que quién sabe, a lo mejor, que es muy posible. Absolutamente no pueden decirlo de frente, porque el arte de ellos, entre comillas, es la mentira, el fake news, de tirar la piedra y esconder la mano. Y a eso llaman medios de comunicación. Son negocios privados que buscan lucro como sea. Y en este momento se desesperan porque van a perder espacios de poder que han disfrutado durante 6 años impunemente. Se subieron a esta tropa liderada por el banquero. Uno de ellos estuvo de ministro. Es una persona vinculada, el que dirige un diario porteño, vinculada a la candidatura de las fotitos. Y por esos medios intentan que suba esa candidatura. Pero como dijo la vecina, no se va a poder, mi bonito. Están desesperados, aguántense. Falta poco. Y cuando decimos falta poco, a alguien, disque de la prensa libre e independiente, se le ocurrió la iluminada pregunta: ¿esto quiere decir, señora candidata de la lista 5, Luisa González, que ustedes están preparándose para perseguir a todo el Ecuador? Porque dicen falta poco. Falta poco.
para darle al pueblo salud, educación, seguridad. Falta poco para rehabilitar las carreteras que nos tienen aislados. Falta poco para que ya no siga este régimen que nos destruye. Para eso falta poco. No sean tan mediocres y tan evidentes. Y cuidado, no vayan a estar en calidad de moderadoras en el debate. Ya los conocemos, que destilan odio. Esos son, dizque, los que representan a los medios libres e independientes. Por esto que una de las tareas más importantes de aquí para adelante, de quienes se vinculan a la revolución ciudadana, es el control electoral, para que no haya ninguna duda del triunfo que se avecina. Pero es necesario un control electoral estricto, cercano, a fin de evitar que alguien intente, como el vicepresidente que dijo que encontró un centro de cómputo paralelo intentando dizque suspender las elecciones del pasado febrero, ¿recuerdan? Ellos no son ninguna garantía. Por eso que tenemos que implementar en el Ecuador una conducta, una cultura del control electoral. Queridos amigos, amigas, se aproximan días importantes para el país, decisivos, definitivos. No se trata de vendetas. No podemos desgastarnos en actitudes que hemos repudiado. Dejemos que las funciones del Estado cumplan con sus obligaciones, sobre todo en el ámbito judicial. El equipo de la Revolución Ciudadana debe ejercitar sus mejores capacidades para arrancar cuanto antes y desde el primer día la solución de los inmensos problemas que nos han generado los neoliberales, los banqueros que vinieron a hacer del Ecuador una cuentita bancaria y excelentes negocios. Eso no es gobernar, eso es aprovecharse. Y la Revolución Ciudadana sabe gobernar, sabe dar soluciones a los problemas y no le echa la culpa a nadie. Así que la situación está dada. Se avisora para alegría de la inmensa mayoría y la amargura de los pocos odiadores, un triunfo electoral en una sola vuelta.